siglo VI antes de Cristo con Tales de Mileto. Tales de Mileto observó que si tú frotas una pieza de ámbar en lana, esta puede atraer pequeños objetos como plumas, bueno, es que yo estoy acostumbrado a este experimento con papel, pero no sé si en el siglo VI había papel. Pero bueno, plumas sí. Objetos pequeñitos podían ser atraídos por el ámbar si antes lo habías frotado en lana. Y ese se considera la primera observación sobre la electricidad de la que hay registro. Tales. Y de hecho, por eso se llama electricidad, porque electrón en griego quiere decir ámbar. De ahí viene la palabra. Y este es un experimento, bueno, estos son unos experimentos que tú puedes hacer fácilmente en tu casa, que demuestran la presencia de, bueno, de una forma de energía que ahora nosotros le llamamos campo eléctrico. Tú puedes frotar una regla de plástico o un globo o un vaso de plástico en tu cabello y vas a ver pues eso, que desvías un chorro de agua, que puedes atraer pedacitos de papel. Les aviso que estos experimentos funcionan mejor en días secos. Hoy que está muy húmedo aquí en la Ciudad de México, quizás no funcionen bien estos experimentos, ¿vale? ¿Sí? ¿No se ven mis GIFs? Gracias. A ver. Let's try again. A ver ahí. Sí, ya vimos las animaciones también. Bueno, ahí teníamos a Tales y al ámbar. Electrones igual ámbar. Y globos y telas y papelitos. Y latas, ¿vale? Sí, muy bien. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso es lo interesante. Vamos a ver. Resulta que a ustedes ya les platicaron que los átomos están formados por partículas eléctricas, que en el núcleo hay protones y que en alrededor del núcleo hay electrones. ¿No? Bueno, esas partículas subatómicas tienen una propiedad llamada carga eléctrica. ¿Qué sabemos de la carga eléctrica? Bueno, pues que si son del mismo tipo, se repelen, y si son de signo diferente, se atraen. ¿Vale? Y esto es muy importante porque al observar este comportamiento también podemos deducir que solamente existen dos tipos de carga. Esto no es tan obvio de ver, pero quiero que, bueno, llévenselo de tarea. Si hubiera tres tipos de carga o cuatro o uno solo, no necesariamente veríamos este comportamiento de atracción y repulsión. Entonces esto también es una prueba de que solo hay dos tipos de cargas eléctricas. ¿Vale? Sí, muy bien. Ahora, vamos a hablar del potencial. Ustedes ya conocen, porque les han platicado en la escuela o porque lo han visto, la energía potencial. Por ejemplo, si tú elevas una pelota y la sueltas, esta cae, esta adquiere movimiento. O si tú comprimes un resorte y lo sueltas, se expande, se mueve. Y bueno, el arco y la flecha pues se basan completamente en la energía potencial. Sí, todos tenemos más o menos asimilada la idea de potencial, ¿no? Si tú elevas un objeto, lo levantas y luego lo dejas caer, se empieza a mover. Es decir, mientras lo estás elevando, le estás transfiriendo energía. Energía potencial, porque esa energía no se está manifestando de ninguna forma. Pero cuando lo sueltas, toda la energía que adquirió se transforma en movimiento. ¿Sí? ¿Todos más o menos potencial? Sí, profe.
Sí, profesor. Muy bien. Sí, maestro. Entonces, podemos hablar de potencial gravitatorio o de potencial de restitución elástica. Hay muchos tipos de potencial. A nosotros nos interesa el potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiene diferentes nombres, ¿sí? Diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz, tensión eléctrica, voltaje. Esta tensión me gusta mucho. De hecho, a mí me parece el más correcto en el ambiente técnico porque me da esta idea, ¿no? Del resorte o del arco que se pone tenso. Entonces, cuando hablamos de voltaje, estamos hablando de una tensión, estamos hablando de un potencial eléctrico que guarda algunas similitudes con el potencial gravitatorio y el potencial elástico, el potencial de restitución. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo de potencial gravitatorio, a ver si nos ayuda a entender el potencial eléctrico. Supongamos 3 depósitos de agua conectados y que tienen diferentes alturas. ¿Vale? Ahora, vamos a identificar que el que está más arriba tiene un potencial positivo y el que está abajo tiene un potencial negativo. Es una convención arbitraria. Le podríamos llamar al revés, solo es un nombre. ¿Vale? Entonces, el punto A sería el punto de potencial positivo y el depósito B sería el punto de potencial negativo. Pero si comparo B con C, B sería el potencial positivo y C el punto de potencial negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, aquí lo importante es que observa. Si tú te preguntas si el depósito B tiene potencial positivo o negativo, la respuesta es, pues depende con quién lo compares. Si lo comparas con A, es negativo. Si lo comparas con C, es positivo. ¿Vale? No hablamos del potencial de un solo punto. El potencial está referido a 2 puntos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Más entusiasmo, chicos, no están en la escuela. Vale. Ahora, el potencial también nos indica la dirección del flujo. ¿Sí? Con esta convención que seleccionamos, pues el agua va a fluir del punto de potencial positivo al punto de potencial negativo. ¿Vale? Pero recuerda que estos signos que le pusimos son una convención, los pudimos haber puesto al revés. ¿Vale? Pero siguiendo esta convención, el agua fluye del punto de potencial positivo al punto de potencial negativo. Vale. Y esto nos lleva a que, a ver, me voy a regresar. Cuando hablamos de flujo de cargas eléctricas, nos referimos a los electrones que tienen carga negativa. ¿Sí? Lo que fluye, la carga eléctrica que fluye son los electrones, no los protones. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que fluyen son electrones y no protones? Pues porque es muy fácil sacar un electrón de su órbita y en cambio es muy difícil sacar un protón de su núcleo. Requiere una cantidad de energía brutal. ¿Vale? Entonces lo que se mueve son electrones. Y si lo que se mueven son electrones que tienen carga negativa, quiere decir que se van a mover del punto de potencial negativo al de potencial positivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Bien. Ahora, ¿por qué hay una carita triste aquí en el flujo real? Bueno,
Pues porque si tú en tus ecuaciones manejas que el flujo va de negativo a positivo, en todas tus ecuaciones va a aparecer un signo de menos. Los que hayan reprobado álgebra ya saben que un signo de menos puede complicar mucho una ecuación. Mucho. ¿Vale? Es molesto. Pero, ¿se acuerdan lo que dije acá? Estos signos los pusimos arbitrariamente, pudimos haber puesto otros signos o ponerlos al revés o lo que fuera y no pasaba nada. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y qué tal si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos como que la corriente, como que el flujo de cargas va de positivo a negativo? ¿Qué pasó? No pasaría nada, ¿verdad? Simplemente nos ahorramos un signo de menos en las ecuaciones. Entonces, este se llama flujo convencional porque todos convenimos, nos ponemos de acuerdo en hacer como que el flujo va de positivo a negativo. Y nos ahorramos un signo de menos. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia entre flujo real y flujo convencional? Sí. Muy bien, buena pregunta. Bueno, ahí es una respuesta muy larga a tu pregunta, pero la respuesta corta, la versión corta es no, no importa. En todos los circuitos, desde el punto de vista de la ingeniería, siempre manejamos flujo convencional. Siempre hacemos de cuenta que la corriente va de positivo a negativo. Sí, de hecho es algo muy chistoso como estudiante, porque en los libros de electrónica siempre te dice que va de positivo a negativo, y en los libros de física te dice que va de negativo a positivo, porque ahí sí, pues, usan el flujo real. Pero no, no importa porque todos siempre vamos a seguir la misma convención. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si tú tienes, digamos, una pila que te proporciona una diferencia de potencial eléctrico y tienes un foquito. Bueno, ya ni existen los foquitos, ¿verdad? Bueno, como uno de refrigerador, digamos. Y lo conecto con un material conductor, por ejemplo, alambre de cobre. ¿Qué va a pasar? Pues que los electrones, bueno, que estas cargas positivas imaginarias, que ya quedamos que no funciona así, van a moverse a través del conductor, van a pasar por el foquito y regresan. ¿Sí? Y el foco se enciende. Más o menos, eso ya lo sabían, ¿verdad? No, no me voy a detener aquí. Sí, profe. Vale, pero bueno, aprovechando que estamos aquí, ya no me acuerdo si hay una diapositiva para eso. ¿A qué le llamamos circuito eléctrico? A ver, ¿a qué le llamamos circuito en general? ¿A qué le llaman ustedes circuito? ¿O dónde han oído la palabra circuito? ¿A qué se refiere? Puede ser un lugar donde flujen los electrones libremente y pues llegan a un mismo sitio. Más o menos. ¿Alguien más? Un recorrido, ¿cómo en qué? ¿Cómo en dónde has oído eso de circuito? Ok, pero en las carreras no es un recorrido cualquiera. ¿Qué tiene de especial el recorrido de un velódromo, de un autódromo? Que es específico. A ver, a ver. Que es cerrado. ¿Qué es cerrado? ¿Qué quiere decir que sea cerrado? Llegamos como en bucle. Exacto, que termina en el mismo lugar donde empieza, ¿verdad?
Entonces, un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde fluye la corriente. ¿Sí? Esto empieza en la batería, sale de la batería y regresa a la batería, a la pila. ¿Vale? Entonces, eso es un circuito eléctrico. Un camino cerrado por donde fluye la corriente. Y la corriente alterna, que han oído, que es la que hay en sus casas, en el enchufe de sus casas, la ven representada con esta onda senoidal, ¿no? Pero lo que a veces no nos explican es que eso quiere decir que los electrones están yendo y viniendo, están cambiando de sentido 60 veces por segundo. ¿Vale? Y de hecho, la altura de esta senoidal lo que te indica es la velocidad. Sí, se mueven como un péndulo. Y esto es curioso porque a veces uno se imagina que los electrones son como canicas, que tú cierras el switch un switch de tu pared y que un electrón va a llegar desde ahí hasta el foco, y eso no es cierto. Los electrones se mueven en un espacio muy pequeñito. ¿Sí? Lo que llega hasta tu foco es la orden, por decirlo así, de empezarse a mover. Sí, pero los electrones no se mueven tanto. Es muy poquito su movimiento y muy bajita su velocidad también. Bueno, más o menos, corriente alterna. Sí. Muy bien. Entonces, pues esta es un poquito más elaborada para la misma idea, ¿no? Que la corriente está cambiando de sentido. Aquí en México son 60 veces por segundo. Sí, ¿y esto a qué se debe? Bueno, pues a que donde generan la diferencia de potencial está cambiando de polo. ¿Vale? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Vale? Maestro, una pregunta. Sí, Entonces, en diferentes partes del mundo, ¿esta frecuencia cambia? sí. Sí, cambia. Cambia la frecuencia y también cambia el valor de voltaje. Por ejemplo, aquí si tú mides el voltaje de tu enchufe, la tensión, mejor dicho, de tu enchufe, son 127. ¿Sí? ¿Ya sabías eso? Sí, maestro. Bueno, en Europa son 220. En un enchufe doméstico hay 220 volts. En Nueva Zelanda, no me acuerdo el valor, pero es diferente. Eh, en diferentes lugares hay diferentes valores y diferentes frecuencias. ¿A qué se debe ese cambio? Pues a que cada país pone el que se le da la gana. O sea, sí. Aquí como estamos pegados a Estados Unidos, pues muchas de las normas que usamos vienen de allá, de Estados Unidos, pero la respuesta resumida es pues cada país hace lo que se le da la gana. En Europa, a partir de la Unión Europea y sus antecedentes, pues bueno, unificaron ahí varias cosas, pero también anteriormente cada país tenía valores diferentes. Ah, ok, maestro. Muchas gracias. Sí, esto es importante porque si un día viajas a Europa y quieres enchufar un aparato, tienes que checar que sea compatible o que tenga un adaptador, porque si no lo vas a volar. ¿Vale? Ok, maestro. Ah, bueno. Y la corriente trifásica. ¿Qué es eso de corriente trifásica? Pues nada, es que son 3 ondas senoidales que van desfasadas. Y en cada cable, digamos que tú ves reflejada una onda senoidal como esta. ¿Sí? Entonces es un poco como si tuvieras tres corrientes alternas que están desfasadas entre ellas. Eso es la corriente trifásica, es así de sencillo. Y lo que tienes que recordar es que si tú mides la tensión entre una fase y el neutro, vas a tener 127 volts. Y si mides entre una fase y otra fase, vas a tener 220. ¿Vale?
Y esto es lo que te decía, ¿no? La corriente monofásica la dibujamos como una senoidal, la trifásica como 3 senoidales desfasadas. Y entonces en la corriente monofásica vas a tener ¿cuántos cables? Uno para la fase, otro para el neutro y otro para la tierra física, que yo no les voy a explicar. Son 3, ¿vale? Entonces, ¿cuántos cables tendrás en una toma trifásica? 5. 3 fases, un neutro y una tierra física. 5. Muy bien. Bueno. Entonces empecé a hablar de la corriente eléctrica, pero nunca dije qué es eso. Bueno, la corriente eléctrica se refiere al movimiento de los electrones, a los electrones cuando ya se están moviendo. Sí, y numéricamente la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que atraviesan una unidad de área, la cantidad de electrones que atraviesan una sección de conductor, o sea, el área de un corte, en una unidad, en un segundo. Ok, eso sonó más confuso de lo que es, pero como les dije, solo son ideas básicas para que ustedes estudien por su cuenta. ¿Vale? En pocas palabras, la corriente es una medida de cuántos electrones están pasando por tu conductor. Y la resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales. Cada material, la madera, el aluminio, el carbón, presenta una facilidad, más o menos facilidad para que pasen los electrones a través de él. Entonces, la corriente fluye mejor en ciertos materiales. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Y lo que pasa es que en un material donde no fluyen bien la corriente, los electrones chocan. Y cuando chocan, producen calor. ¿Vale? Muy bien. Ahora, esta es otra cosa para que piensen. La resistencia de un cuerpo, la resistencia de un cuerpo depende del material del que está hecho y de su forma. Es decir, un objeto, tienes un objeto, mide su resistencia. Si ese objeto lo doblas, lo deformas, ¿cambiará su resistencia eléctrica? Pues sí, ¿no? Porque Bueno, ahí lo buscan. Y bueno, esto es ya la ley de Ohm, que así se las han dicho, ¿no? Que la corriente es el voltaje entre la resistencia. Pero hay un pero. Esto solo es cierto en algunos materiales. Esto no es cierto siempre. Esto solo es cierto en algunos materiales. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Vale? Y los materiales que cumplen esta ley se llaman materiales óhmicos de Ohm. ¿Vale? Bueno, a ver si me da tiempo. Y bueno, el principio de Ørsted es que a mí me parece espectacular. Ørsted descubrió que alrededor de un conductor con corriente se forma un campo magnético. Sí, sí, por eso cuando conectamos la pila se desvía la bobina, la brújula. La bruja. Principio de Ørsted. Y Faraday descubrió que los campos magnéticos pueden producir corrientes eléctricas. Si tú mueves un imán dentro de una bobina es un alambre enrollado, es lo único que es, un alambre enrollado. Si tú mueves un imán dentro de una bobina, se produce una corriente eléctrica. Esta animación me gusta mucho porque
muestra que la corriente solo aparece mientras el imán se está moviendo. Una vez que se queda quieto, la corriente desaparece. Eso es fascinante. Entonces, principio de Ørsted, principio de Faraday. Y con estos principios, pues se pueden hacer experimentos francamente muy divertidos. Un imán de neodimio. Sí, entonces cuando la corriente fluye a través del alambre, se forma un campo magnético y ese campo magnético se atrae y se repele con el campo del imán. Por eso empieza a girar. Es fascinante. Permítanme un momento. Sí, profe. Bueno. Sí, le abro. No sé si puede subir usted. Sí, permítame, ahorita abajo. Gracias. Ok. Bueno, y les voy a pasar unos videos, unas direcciones de videos para que, bueno, pues no sé, que a lo mejor les ayuden. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué les pareció? Es que sí reforzamos. Sí, sí es fascinante. La verdad es que la electrónica me parece de las cosas más divertidas que pueden aprender en la escuela. Y pues bueno, ojalá esta primera plática haya servido para aclararles algunos conceptos. Ojalá les haya servido. Y bueno, pues mañana vamos a empezar a platicar de dispositivos electrónicos. Es el plan. ¿Vale? Sí, está bien. Bueno, pues ojalá se lo hayan pasado bien. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, pues que tengan buena noche. Igualmente, profesor. Gracias, maestro. Gracias, Buenas noches. profe, igualmente. Mañana.